ya sea el 11 o después del 16 y demás, quiere decir que nos quedan solo 2 semanas de clases. Tengo que terminar todo cada vez. ¿Yo qué? Vas a ver. Porque no creo que quieran que dejen respiratorio más para el segundo parcial, donde ya vamos a estar. No voy a decirle a la Nati. No, sí que está bien. No le voy a decir, no le voy a decir. Voy a ver ahora lo que es la endocarditis infecciosa. En primer lugar, hay que separar las endocarditis por el tiempo en lo que viene a ser aguda y subaguda. Será aguda cuando tenga un tiempo mayor, podríamos decir, o menor a unos cuantos días. Subaguda cuando no sea menor a 2 semanas. Quiere decir, de 0 a 2 semanas es la aguda. Y subaguda cuando es menor a 2 semanas. Típicamente no podríamos decir una endocarditis infecciosa crónica, porque eso significa sepsis y muerte del paciente. No podría estar con una infección de más de 3 semanas. El tipo de válvula que tiene el problema puede ser una válvula nativa, quiere decir las válvulas naturales del paciente, o la válvula protésica. ¿Qué diferencia? La endocarditis puede generarse por lo que viene a ser una infección valvular siempre y cuando sea una válvula sintética, una prótesis valvular, porque tiene un progreso rápido. La válvula sintética genera suficiente espacio para que puedan acumularse las bacterias sin que puedan haber leucocitos. En cambio, las válvulas naturales sí van a tener a los leucocitos que van a prevenir las infecciones. La clínica es bastante variada. Podemos tener la clínica sutil, donde vamos a tener una endocarditis bien silente, bien suavita, no como infección suave, sino signos sintomatológicamente leve en presentación. Donde se va a ver astenia, el paciente no va a tener muchas ganas de movilizarse, mucha fuerza no va a presentar, pérdida de peso, puede haber febrícula y generalmente presentan malestar general. Esto nos podría confundir con muchas cosas, ¿verdad? A veces un simple resfrío puede tener todo eso. Puede generar febrícula, pérdida de peso, astenia y malestar general. También tenemos la clínica fulminante, donde ya también la endocarditis se presenta con una fiebre extremadamente elevada, más de 39.5 grados. Puede generarse ACVs o insuficiencias cardíacas agudas. En general, la fiebre es el 90% de los pacientes, más un soplo valvular en un 85%. Entonces, si tenemos fiebre y soplo, piensen siempre en una muy probable endocarditis. Puede haber esplenomegalia, artralgias, lumbalgia, cefalea, mialgia, la presencia de petecas, o a nivel de las uñas, lo que conocemos como hemorragias en astillas. O sea, ¿alguna vez han visto las uñas como unas lineecitas cafés? Como si fuera una astillita. Esa es la hemorragia en astillas. Una causa es la endocarditis. No quiere decir que esa vez que tuvieron era por endocarditis. Eso puede generarse hasta por compresión, golpes, etc. Enfermedades del pericardio. La pericarditis aguda. La pericarditis aguda es un dolor precordial, urente, a veces opresivo. Generalmente siempre va a ser un dolor que quema, que arde. Se confunde bastante con lo que viene a ser el reflujo gastroesofágico, en especial cuando viene con el dolor opresivo también. Por otro lado, es un síndrome febril, donde el paciente va a tener alzas térmicas de entre 38 y 40 grados, no como la endocarditis, que tenemos fiebre muy elevada en la fulminante. Escuchamos además el frote pericárdico. Estamos escuchando el corazón del paciente y cada latido suena como si estuviera frotándose el cuero ahí, porque está frotando el pericardio inflamado con la pleura. Y encontramos la taquispidia, o sea, el aumento de las pulsaciones. En el derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Pueden haber síntomas leves y moderados, van a ser asintomáticos, va a haber derrames y taponamientos leves y moderados, que pueden ser asintomáticos en la mayoría. La ingurgitación venosa yugular no se modifica con inspiración profunda, y a eso se lo conoce como el signo de Kussmaul. Muy importante. Recuerden que la ingurgitación yugular se debe a que el corazón no está bombeando suficiente sangre y por eso se acumula a nivel yugular. Esto se puede modificar con la inspiración. Si el paciente inspira profundamente, ¿qué pasa? La presión del tórax se vuelve extremadamente negativa y eso permite que baje el drenaje venoso.
En cambio, cuando estamos hablando de un taponamiento o un derrame pericárdico, aún la expansión del tórax mantiene la compresión en el pericardio porque eso no es parte del pulmón, está dentro del pericardio la compresión. Así que la sangre no va a bajar, se va a mantener la yugular ingurgitada. En cambio, cuando hablamos de otras causas que no sean del derrame pericárdico, como el taponamiento, como la insuficiencia cardíaca derecha, patopatías, etcétera, hagan que el paciente inhale profundamente y eso va a hacer que la yugular baje, que desaparezca inclusive. En cambio, si no desaparece, conocemos a eso como el signo de Kussmaul. Pulso de Kussmaul es el pulso paradójico. O sea, escucho el latido, tomo el pulso y no están en relación. No hay relación. Puedo escuchar dos latidos y un pulso, un latido, un pulso, o sea, no va a haber latido, pulso, como normalmente tiene que ser. No va a haber relación entre las dos pulsaciones y los latidos. Matidez anormal, lo que conocemos como el signo de Gendre. No se olviden, esto lo habíamos visto en la anterior clase, el área de matidez cardíaca está presente y por debajo, por fuera va a estar el choque de punta. En cambio, si nosotros vemos un área de matidez cardíaca que incluye al choque de punta, a eso conocemos como el signo de Gendre. Siempre que el choque de punta esté dentro del área de matidez cardíaca, es patognomónico de derrame pericárdico. Solo lo van a encontrar ahí. Signo de Gendre, no se olviden. Choque de punta dentro del área de matidez cardíaca. Disnea de esfuerzo o reposo, el paciente puede tener astenia y podemos encontrar la hipotensión y el shock. Ya en casos severos, porque el taponamiento cardíaco quiere decir que el corazón ahora se está comprimiendo y ya no puede distenderse para recibir sangre y ya no tiene sangre para bombear. Pericarditis crónica constrictiva. Vamos a tener signos de insuficiencia cardíaca derecha, propiamente disnea de esfuerzo, astenia, fetibilidad, pesadez abdominal, ingurgitación yugular. Vamos a encontrar lo que se conoce como colapso Y prominente, también conocido como signo de Friedreich. El colapso Y prominente se refiere básicamente a que vemos la yugular y marca como una letra Y dentro del cuello. Ascitis precoz es desproporcionada con el nivel del edema en primer lugar. Quiere decir que nuestras extremidades apenas si tienen un poquito de edema, una cruz, etc., pero hay una gran cantidad de líquido en el abdomen. Por eso es desproporcional con los edemas. Hepatomegalia congestiva, edemas periféricos, pulso paradójico de Kussmaul, que no siempre va a estar presente, principalmente es cuando tenemos a nivel de lo que viene a ser ya la compresión de lo que viene a ser el corazón, desaparición del choque de punta, choque pericárdico en espejo, quiere decir, por brusca distensión del llenador sistólico. O sea, el choque pericárdico ya no va a estar aquí abajo, desaparece por completo. Pero puede que aparezca el choque pericárdico en espejo. Vamos a ver al otro lado. Ahí lo vamos a percibir. ¿Y por qué? Porque se está llenando el corazón y de repente se corta. Y como se corta, el lado derecho, las venas derechas son las que van a detener el flujo de sangre. Y eso lo vamos a percibir al lado derecho del tórax. Ruidos cardíacos disminuidos o no los percibimos para nada. Eso es básicamente porque se ha acumulado gran cantidad de líquido alrededor del corazón y ya no nos permite escuchar. Y en la región paraesternal izquierda y el mesocardio vamos a encontrar un golpe pericárdico. O sea, vamos a escuchar un ruido de añadido que en vez de escuchar el frote pericárdico, que vendría a ser así, ese es el frote pericárdico, en vez de eso escuchamos un con cada latido, un tercer ruido ahí adentro, pero que no está asociado ni con el primer ni con el segundo ruido cardíaco. Es un ruido, además, en región paraesternal izquierda y mesocardio, este golpe es un ruido protodiastólico agudo de corta duración producido por la brusca detención del llenador ventricular. Hipertensión arterial. Hay una gran variedad de hipertensiones. ¿Tenemos hipertensión arterial? Sí. Tanto presión sistólica como diastólica se van a elevar por encima de parámetros normales. No se olviden.
más de 140 milímetros de mercurio sistólica y más de 100 milímetros de mercurio diastólica. 2 elevadas, eso es hipertensión arterial. Podemos tener la hipertensión arterial sistólica aislada, donde la diastólica va a estar debajo de 100 y la sistólica va a estar encima de 140. Hipertensión arterial en fase maligna, es una hipertensión en fase acelerada. Sí, el edema de papila. O sea, el paciente va a tener una presión elevada de más de 200 milímetros de mercurio para la sistólica. Vemos el examen de fondo de ojo y está normal. Normalmente tiene que haber edema por ese aumento de presión. Emergencia hipertensiva. Cualquier presión por encima de los 200 a 250 milímetros de mercurio es considerada emergencia hipertensiva. Y en el tratamiento de la emergencia hipertensiva hay un detalle muy importante. Tienen 1 hora para bajarle la presión al paciente. En 1 hora se debe bajar la presión. No de golpe, tampoco quiere decir que en 1 hora ya tiene que estar en parámetro normal, pero si mi paciente ha llegado con 270 de sistólica y después de 1 hora está en 240, no está bien el tratamiento. Mínimo ya tendría que haber bajado por debajo de los 200. Entonces, ese es nuestro parámetro para la emergencia hipertensiva. Si logra bajar, ya terminó la emergencia, se va a ir a su casa. Pero si no baja, lo voy a internar y lo voy a controlar por más tiempo y con otros medicamentos. Ese es por eso mi parámetro. Si en 1 hora mi paciente logró bajar su presión, por lo menos un 50% de lo que estaba en la sigue bajando, ya se puede ir a su casa. Pero si en 1 hora no ha bajado ni 5, ni 10%, ni nada, señor, se queda. Porque no hemos logrado bajar su presión en 1 hora y se va a quedar aquí para control y para más medicación. Ese es el parámetro. Por eso no quiere decir que, y no se asusten, no les he dicho, tienen 1 hora porque si no se muere el paciente, sino tienen 1 hora para decidir si el paciente se va o se queda. Tenemos también la hipertensión arterial resistente o refractaria. No reduce con cambio de hábito y mínimamente 3 fármacos. Puede ser que no me reduzca con solo IECA. Ya le da un inhibidor de enzima convertidora, un enalapril. No me ha reducido. Ya, la dieta más, ya me redujo. Perfecto. No me reduce. Al enalapril le puedo aumentar un beta. Le puedo aumentar. Ya tengo 2 medicamentos y dieta. No reduce. Quitaré el enalapril. Mantengo el beta, le pongo un calcio. Nada. Le aumento el ARA. Nada. Ah, ya estamos en la resistente o refractaria. Ya estoy con 3 medicamentos, incluso 2 fuertes, que son el ARA y el calcio, más el beta y con dieta y no pasa nada. Esa va a ser la hipertensión arterial resistente o refractaria. Existe la hipertensión arterial de bata blanca o de guardapolvo blanco o hipertensión aislada. ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo el paciente está bien, pero está en el consultorio y está con hipertensión. Pasa, hay pacientes que solo presentan hipertensión cuando están en la consulta médica. Están con la enfermera, se les toma la presión y está elevada. Van a su casa o les toman en la farmacia y su presión baja, normal. Pero está con el médico y se le sube. Por eso se llama hipertensión de bata blanca o guardapolvo blanco. Que básicamente es el que está en el médico lo que le genera hipertensión. Generalmente se produce por situaciones de estrés. También está lo opuesto. La hipertensión arterial enmascarada o hipertensión arterial ambulatoria aislada. Le ha tomado la presión en un familiar, le ha tomado la presión en la farmacia, etcétera, elevado. Viene al consultorio, todo normal. Ya también tenemos lo contrario. O puede que el paciente tenga solo hipertensión mientras esté en el consultorio, o puede que esté en hipertensión en todo lado, pero viene a la consulta y no hay nada. No tiene presión elevada, está normal su presión. Es la hipertensión arterial enmascarada o hipertensión arterial ambulatoria o aislada. Hipertensión arterial de ejercicio. Ojo, cualquier persona con ejercicio puede tener presión elevada, ¿verdad? Incluso lo han visto. Cuando hacían las prácticas de fisiología, les han demostrado que correr un poquito sube la presión. Entonces, ¿cómo sabemos que la presión arterial es elevada en ejercicio? La hipertensión de ejercicio va a ser mayor a los 230 milímetros de mercurio. O sea, si yo tengo un paciente que hace ejercicio y tiene su presión de 180, 190, 200, ¿está elevada? Sí, pero es causa del ejercicio. Pero si mi paciente tiene hipertensión deportiva, va a tener una presión mayor a los 230 milímetros de mercurio. Eso es muy importante. Y nuevamente tenemos también la hipertensión arterial
secundaria. Secundaria a diferentes causas, como, por ejemplo, tengo un paciente a que le he puesto demasiado suero, le voy a provocar hipertensión. Tengo un paciente que le he dado vasoconstrictores por algún tipo de, ya sea por algún derrame que tenía de sangre, le he dado un vasoconstrictor, o mi paciente se estaba desmayando, le he inyectado adrenalina. ¿Qué va a pasar? Va a subir su presión, va a ser una hipertensión secundaria. No es patológica, es secundaria a otra causa. Elimino esa causa y me baja esto. Un tipo de hipertensión secundaria vendría a ser el embarazo, donde tengo la hipertensión del embarazo. Ojo, no estoy hablando de eclampsia y preeclampsia, eso es otra cosa. Esa es la hipertensión patológica del embarazo. Pero puedo tener una hipertensión secundaria en el embarazo. ¿Por qué? Aumenta el volumen sanguíneo. Hipertensión pulmonar. Bueno, hay diferentes formas de hipertensión pulmonar. Primero tenemos la hipertensión pulmonar arterial, que puede ser idiopática sin causa real. Hereditaria, se han encontrado mutaciones en dos genes, el PMP2, así como mutaciones ALK1, ENG y SNAC. Estos genes también nos pueden generar vasoconstricción arterial pulmonar, generando hipertensión pulmonar. Podemos tener hipertensión pulmonar inducida por drogas, o toxinas, hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedades del tejido conjuntivo, como el lupus, la eritroplastosis, etc. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana, hipertensión portal, cardiopatías congénitas y la esquistosomiasis. Podemos encontrar además las enfermedades venosas oclusivas pulmonares o hemangiomas capilares pulmonares, idiopáticos, hereditarios, inducidos por drogas o fármacos, asociados a enfermedades de tejido conectivo, enfermedad de VIH. Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Esto es normal hasta los 3 a 6 meses. Se debe a la permanencia del conducto arterioso. Se volverá patológico después de los 6 meses, que es también nuestro parámetro donde debe cerrarse el conducto arterioso. Entonces, hipertensión pulmonar del recién nacido, normal hasta los 3 o 6 meses. Si ya es más de ese tiempo, la consideramos como la persistente del recién nacido. Causa principal, persistencia de conducto arterioso. Hipertensión pulmonar secundaria cardiopatía izquierda. Disfunción sistólica, disfunción diastólica, enfermedad valvular, obstrucción congénita, estenosis de las venas pulmonares. Hipertensión pulmonar secundaria, enfermedades pulmonares o hipoxia. EPOC, enfermedades pulmonares intersticiales, básicamente neumonías. Otras enfermedades con patrón mixtos, restrictivos, obstructivos, pectum excavatum, carinatum, etc. Trastornos respiratorios del sueño, trastornos de hipoventilación, exposición crónica a la altura, alteraciones del desarrollo. Hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico y otras obstrucciones de la arteria pulmonar. Hipertensión pulmonar por tromboembolismo, eso generalmente pasa por las varices, es la principal causa de hipertensión por tromboembolismo. Obstrucciones arteriales pulmonares, angiosarcomas, tumores intravasculares, alteritis, estenosis congénita de la arteria pulmonar, parasitosis. La hidatidosis fácilmente puede obstruir a vasos pulmonares. Hipertensión pulmonar multifactorial o de mecanismo inherente. Trastornos hematológicos, la anemia hemolítica puede producir la Crohn, los mieloproliferativos, la esplenectomía. Trastornos sistémicos como la sarcoidosis, histiocytosis, además como los linfoangiomatosis, puede generar las neofibromatosis, las vasculitis. Trastornos metabólicos, enfermedades de almacenamiento de glucógeno, enfermedad de Gaucher, así como también propiamente tenemos los trastornos tiroideos. Y otros microangiopatías trombóticas tumorales, pulmonares, obstructivas de origen tumoral, mediastinitis fibrosante, insuficiencia renal crónica, con o sin diálisis, y también la hipertensión pulmonar segmentaria. No necesariamente tiene que ser todo el pulmón, a veces solo es un segmento pulmonar que tiene hipertensión. Eso para las causas, para que vean la gran variedad. Pero ¿cómo las diagnosticamos? Se presenta disnea, dolor torácico, puede haber presíncope o síncope, intolerancia al ejercicio, edema periférico. No se olvide, el edema puede ser extremidades inferiores o superiores. Si es solo tobillo, no va a ser el pulmón, va a ser el corazón, como ya vimos la anterior vez. Va a haber además un fenómeno de Raynaud en el 10% de los pacientes y es de mal pronóstico.
¿Qué quiere decir? Que en el momento en que el paciente tiene emociones fuertes o empieza el frío, en ese momento sus dedos se ponen cianóticos. Instantáneamente. Ya sea por estrés o ya sea porque el paciente está frío. Inmediatamente sus dedos se ponen azules. Inmediatamente. Las puntas, no todo. Las puntas van a estar azules. Ese es el fenómeno de Raynaud y ese es un signo de mal pronóstico. Y solo lo vemos en 10% de los pacientes. Hemoptisis es poco frecuente. Podemos ver pulso yugular, ingurgitación yugular. Encontramos el latido sagital y algo que siempre vemos es el freno. Segundo ruido acentuado en región pulmonar. Un clic sistólico temprano, podemos encontrar un cuarto ruido ventricular derecho, galope de tercer ruido, soplo mesosistólico de eyección, soplo diastólico en todo el borde esternal izquierdo, ese se conoce como el soplo de Gravenstein, soplo holosistólico de regurgitación tricuspidia. O sea, si se dan cuenta, ya hemos visto varios soplos, ¿verdad? Tenemos un soplo, digamos, un soplo pulmonar. Si es sistólico, es estenosis. Si es diastólico, es insuficiencia. Un soplo tricuspidio. Si es sistólico, es insuficiencia. Si es diastólico, es estenosis, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa si encuentro varios soplos al mismo tiempo? ¿Será que el corazón está tan mal? No. Ahí está. Si encuentran varios soplos, más tercer ruidos, cuartos ruidos, galopes, etcétera, y clics, lo más probable es que el paciente esté con tromboembolismo pulmonar o hipertensión pulmonar. Lo más probable. Repito, 1 o 2 soplos son problemas cardíacos valvulares. Varios soplos más ruidos y chasquidos es el pulmón, no es el corazón. Claro, ¿hay la posibilidad de que haya un paciente que tenga todas las válvulas dañadas? Pero ahí vamos a encontrar signos de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver incluso distensión del hígado, vamos a ver acumulación de sangre en todo el sistema venoso, vamos a ver hipoxia, vamos a ver cianosis, el paciente va a tener síncope, etc. Va a ser un poco más complejo. Porque también se ve en disfunción ventricular, la hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular, el edema periférico, la citis, la hipotensión y extremidades frías, siempre y cuando ya veamos la disfunción ventricular. Como ven entonces, la hipertensión pulmonar realmente es un cuadro bastante florido, podríamos decir. Florece, casi todo el sistema cardiovascular va a mostrar alguna alteración. Y la única que pueda tener eso en el paciente o es un infarto masivo o es una hipertensión pulmonar. Porque después no hay causa para que sea tan florida la circulación. Tromboembolismo pulmonar. Presenta disnea de inicio súbito y es lo más frecuente. El paciente está todo tranquilo y de repente le falta el aire. No es que estaba haciendo ejercicio, estaba echado, de repente le faltó el aire. Eso nos indica un posible tromboembolismo pulmonar. Taquipnea es lo habitual. Puede haber ansiedad, diaforesis y tos. Dolor torácico de tipo pleuritia, o se conoce como dolor en punta de costado. No es que diga, ay, me duele el tórax, o vale, sí me duele el corazón, sino me duele el tórax. O sea, es como si le hubieran golpeado a los costados. Por eso se llaman punta de costados, como si con una punta le hubiera tocado las costillas, el costado del paciente. Ahí siente el dolor. Directamente se dobla el paciente hacia su dolor. Presíncope, síncope, aprehensión, el paciente realmente se encuentra ansioso, estresado, diaforesis, taquicardia, cianosis, hemoptisis, colapso cardiovascular, paro cardíaco o muerte súbita. Causa de lo que es el tromboembolismo pulmonar. Shock. El shock es básicamente la pérdida de conocimiento por disminución del aporte de oxígeno al cerebro, principalmente. Hay varias causas de shock. Tenemos el shock compensado, el shock progresivo y el shock irreversible. En las etapas del shock tenemos el shock compensado. El paciente pierde el conocimiento pero se compensa. Entonces, eventualmente ya no va a generar mayor pérdida de conocimiento a menos que cambie la compensación, a menos que haga ejercicio. Shock progresivo. Quiere decir que al principio solo perdía el conocimiento con ejercicio extenuante,
con una situación estresante, fuerte, etc. Pero luego, con mediados, y luego se levanta de la cama y hasta puede entrar en shock. Y luego el shock irreversible. El paciente directamente entró en shock y no lo podemos sacar del shock. Está entonces en una claudicación completa. Podemos tener el shock hipovolémico causado por pérdida de cantidad de sangre o agua corporal insuficiente. La causa más frecuente es la hemorragia. Por eso también se lo conoce como shock hemorrágico. Pero si el paciente está deshidratado y entra en shock, va a ser eso, shock hipovolémico. Si tiene un sangrado y entra en shock, shock hemorrágico. Obstructivo, originado por obstrucciones generalmente mecánicas, pero puede generarse por espasmos vasculares y demás, que impiden el retorno venoso adecuado. Ahí está el taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar y el neumotórax a tensión. Shock distributivo, hay una distribución anómala de sangre. O sea, hay sangre, está llegando sangre al corazón, pero por algún motivo no está llegando la sangre al cerebro, al encéfalo. Ocasionado por distribuciones anormales, retorno insuficiente al corazón, resultado de vasodilatación descontrolada extrema en cualquier parte del cuerpo, menos en la cabeza, extrema permeabilidad vascular o combinación de ambas. Hay distintos tipos de shock distributivo. Cuando el inicio se debe a una patología del sistema nervioso, se denomina neurogénico. Por ejemplo, una persona que se asusta y se desmaya, eso va a ser un shock neurogénico. ¿Pero por qué hubo la distribución? Porque el susto le produjo vasodilatación en vez de vasoconstricción. Porque si hubiera vasoconstricción, habría aumento de presión arterial y flujo de sangre. Pero puede ser que tenga un reflejo vagovagal por el miedo, lo que le provoca vasodilatación y pérdida del flujo de sangre en todo el resto del cuerpo, generando un shock neurogénico. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando le damos a un paciente un inyectable intramuscular y colocamos muy de golpe la inyección. Ojo, especial cuando colocamos antibiótico porque son más de 6-7 ml. Si coloco una simple ampolla de dexametasona son 3 ml, no va a pasar nada. Incluso algunas son de 2 ml o de 1. Pero digamos una inyección de antibiótico, una penicilina, son 10 ml. Si lo colocamos muy de golpe, va a provocar ¿qué? Una distensión rápida del músculo, lo que significa una vasoconstricción, y el cuerpo va a responder con una vasodilatación. Le estoy colocando el antibiótico y mi paciente se va a caer al piso y yo me quedé con la jeringa ahí mirando. Shock neurogénico. Pasa lo mismo cuando, y algunos lo han hecho en el colegio, empiezan a jugar con el masaje carotídeo. Masaje carotídeo y el paciente... El masaje carotídeo lo usamos en medicina para reequilibrar a un paciente que está taquicárdico, por si acaso. Si está taquicárdico, le hacemos masaje carotídeo y puede bajar su frecuencia cardíaca, sin necesidad de otro medicamento. Pero en el colegio pasa que a veces juegan, o a veces una persona se pone la camisa, la corbata, la aprieta biencito porque quiere verse bien, camina 3 cuadras, ¡pum!, al piso. Cuando nos fijamos, la corbata le está apretando el cuello. Entonces se ha generado un shock neurogénico. También tenemos las reacciones alérgicas, el shock anafiláctico, o cuando la expulsión existe, el shock séptico. También son distributivos. No solo que en la anafilaxia va a haber una vasodilatación, ¿verdad? Entonces cae bastante la presión. Y en la sepsis también hay vasodilatación que va a generar el shock séptico. Cardiogénico, aquel producido por falla de la función cardíaca. Causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio. Pero podemos encontrar un shock cardiogénico en cardiopatía dilatada, en insuficiencias valvulares, etc. Porque no logra bombear suficiente sangre el corazón. Nos va a generar el shock cardiogénico. Manifestaciones clínicas generales del shock. Factores que definen la presentación, principalmente el tipo de shock, la edad, enfermedades preexistentes, velocidad de presentación y efectos farmacológicos. Lo primero que vamos a encontrar, hipotensión arterial. Como hay hipotensión, el cuerpo está tratando de compensar taquicardia y taquipnea. Por eso les decía, el shock puede ser compensado. Entonces mi paciente está en shock, hay hipovolemia, está taquicárdico y taquipneico, está compensado. Pero si no encuentro esto, puede ser progresivo o puede ser
irreversible. Palidez, frialdad, sudoración, cianosis, lívidos reticulares, quiere decir que aparecen manchas a nivel de la piel, empiezan a aparecer puntitos en la piel, alteraciones del estado mental y oliguria. En especial en el shock hipovolémico voy a encontrar oliguria y en el neurogénico voy a encontrar alteraciones del estado mental. Manifestaciones clínicas específicas por el tipo de shock. El shock hipovolémico nos genera piel fría, pálida y sudorosa. En los pacientes deshidratados no va a haber sudoración ni turgencia cutánea, signo del pliegue positivo. Y taquicardia e hipotensión por volumen minuto bajo. Shock obstructivo, distensión de las venas del cuello, porque no está llegando, recuerden, en el obstructivo no está llegando sangre al corazón. Entonces hay algo que está obstruyendo el retorno venoso. Pulso paradójico, estrechamiento de la presión del pulso, o sea, diferencia entre la presión sistólica y diastólica, reduce. Les dije, la presión diferencial normalmente tiene que ser de alrededor de 40 milímetros de mercurio. Podemos aguantar entre 30 y 50, pero estos pacientes puede que tengan una presión diferencial de 10 o de 5 milímetros de mercurio. Entre sistólica y diastólica casi no hay diferencia. Silencio auscultatorio, eso lo vemos en el neumotor hasta tensión, y la disminución de ruidos cardíacos en el taponamiento cardíaco. Esos van a ser los shocks obstructivos. El shock neurogénico, piel inicialmente caliente, rosada y seca. Demora bastante en ponerse pálida, fría y pegajosa la piel. No hay sudoración por falta de estímulo simpático. No se olviden que el neurogénico depende principalmente de un estímulo parasimpático. Tiene que haber una masiva vasodilatación. Y como es parasimpático, por eso mismo disminuye la transpiración. Hipotermia por la incapacidad de los vasos de la epidermis a contraerse, y esto permite que salga rápidamente la temperatura corporal a través de la piel. Se pierde mucho calor, el paciente va a estar más frío. Le tomamos la temperatura y va a estar con 36, 36.5, 37 grados, de lo que normal es 37.5. No menos de 35, porque si no el paciente ya estaría casi muerto. Cúmulos de sangre en determinadas partes del cuerpo por efecto de la gravedad. Deja esto las partes superiores pálidas y cianóticas, pero por ejemplo sus pies van a estar completamente rosaditos y rojos, pero arriba va a estar pálido y frío. La frecuencia cardíaca varía, depende además del tipo de intoxicación que tenga mi paciente. Puede haber bradipnea, patrones respiratorios anormales o inclusive paro respiratorio. En el shock anafiláctico, los signos y síntomas dependen de la alergia, o sea, de la reacción alérgica que tenga ese hombre. O sea, puede que mi paciente haya empezado con urticaria, puede que mi paciente haya empezado con estornudos, puede que directamente mi paciente haya empezado con sibilancias. Directamente ha corrido a un asma y se ha generado el cierre de la vía respiratoria y por lo tanto, shock anafiláctico. Eritema generalizado y urticaria es lo más común, edema de mucosas, en la laringe podemos escuchar el estridor, en la tráquea y el árbol bronquial vamos a tener los broncoespasmos, eventualmente en los alveoles, los estertores crepitantes y la presencia de edema pulmonar. Petequias, formación de microtrombos en diferentes partes del cuerpo, o sea, puntitos rojos empiezan a aparecer en todo el cuerpo del paciente. Cólicos abdominales, vómitos o diarrea, si es que el problema ha sido digestivo, hipotensión arterial y disnea. Eso para el shock anafiláctico. Y por último, en el shock séptico, bueno, la respuesta a la infección, taquicardia, taquipnea, alteraciones de la temperatura y, ojo, leucocitosis. Sí, en el shock anafiláctico podría encontrar también un aumento de leucocitos, pero a predominancia de eosinófilos y basófilos. En cambio aquí yo voy a encontrar en el leucocitos con todo elevado. Todo va a estar elevado, principalmente neutrófilos. Van a estar elevados. Disfunción orgánica, cardiovascular, respiratoria, renal, hepática, hematológica, o sea, falla multiorgánica por la sepsis, hipertermia. Ojo, el shock séptico en pacientes entre los 15 y 70 años de edad me va a generar hipertermia. Pero en los ancianos y en los niños, más bien puede haber lo contrario, hipotermia. Claro, van a tener fiebre antes de la sepsis, pero ya cuando están en sepsis van a estar en hipotermia. Piel eritematosa, pálida y cianótica,
Inicialmente hay un alto volumen minuto con vasodilatación generalizada, se los ve rojos a los pacientes, pero luego pálidos. Falla multiorgánica por la alteración generalizada del metabolismo de oxígeno y la glucosa. Las bacterias están tragando todita la glucosa del paciente, se queda sin energía. Petequias para el desarrollo de los microtrombos, igual por las toxinas bacterianas en distintas áreas del cuerpo, en combinación con una permeabilidad vascular aumentada, generando entonces que caiga por completo el volumen sanguíneo, lo que nos va a dar entonces el shock. Y en el cardiogénico vamos a encontrar disnea, tos productiva con esputo rosáceo por el edema pulmonar. Ya vamos a ver los tipos de esputo, no se preocupen. Ingurgitación yugular, hepatomegalia, piel fría, sudorosa y cianótica, e hipotensión por bajo volumen minuto o compromiso del ventrículo derecho. Como ven, pueden confundirse muchas de estas patologías con otras que habíamos visto, ¿verdad? Pero tengan en cuenta, si bien el shock es un poco más común, el tromboembolismo pulmonar no tanto, y la hipertensión pulmonar más rara aún. Así que si vemos a estos pacientes con esta sintomatología florida, no se olviden, no debemos tener lo que serían los sesgos de representatividad. O sea, si yo veo un paciente con una sintomatología tan florida, puedo pensar en un shock, puedo pensar inclusive en una insuficiencia cardíaca. Voy a estar pensando en una hipertensión pulmonar. No, porque son menos de 1% de los pacientes. Pero la mayoría de los pacientes van a ser estas otras causas. Puede ser hasta un simple shock, ya sea cardiogénico, neurológico, etc. No se olviden, hay que tomar en cuenta el sesgo de representatividad. Voy a pensar las patologías más comunes. Si no me encaja completamente ahí, o hay laboratorios que me indican que no es eso, ya entonces veo las patologías menos comunes. Pero empecemos primero con lo más común, con lo más probable. Insuficiencia vascular periférica. Aquí vamos a tener dos: las enfermedades arteriales periféricas y las enfermedades venosas periféricas. En ambos podemos tener síntomas similares, pero también diferencias. Manifestaciones clínicas. Primero, el dolor en miembros inferiores. El dolor de esfuerzo, la claudicación intermitente y la obstrucción arterial crónica. El dolor de reposo o terebrante. Aumenta en decúbito, calma con el pie colgado. Quiere decir, aumenta si mi paciente está echado, pero si mi paciente está sentado y con su pie así colgando, más bien va a calmar el dolor. Va a calmar. Dolor de esfuerzo quiere decir claudicación intermitente. Lo que habíamos visto, por ejemplo, con lo que ve el signo de mirador de vidrieras. Cada que camina aparece el dolor y por eso tiene que parar para que desaparezca el dolor. Obstrucción arterial crónica significa eso. Ahora, el dolor en reposo terebrante es un dolor que solo aparece en el reposo. Pero hay varias formas. Aumenta el decúbito, calma con el pie colgado, pero siempre y cuando el paciente no esté en decúbito. Si el paciente se echa, va a seguir el dolor. Pero si cuelga el pie, desaparece el dolor. Alteración de color y temperatura. El pie se va a ver pálido, azul y más frío. E indica obstrucción arterial aguda o crónicas graves. Dolor de reposo semejante a pesadez o tensión. Aumenta sentado y de pie. Calma con la marcha y en decúbito con los pies elevados. Edemas, dilatación venosa, dermatitis ocre o purpúrea. O sea, la piel se empieza a edematizar y a inflamar y aparece una coloración, digamos, entre café amarillenta a violácea. Y hay una insuficiencia venosa grave. Eso va a ser el dolor en reposo, semejante a pesadez o tensión. No se olviden, le genera dolor al caminar y se detiene cuando deja de caminar, obstrucción arterial crónica. El dolor es cuando se echa en reposo, calma con el pie completamente relajado y colgando, y además la piel se puede poner azul, pálida y baja la temperatura, obstrucción arterial aguda o crónica, nada más. Pero si mi paciente le duele caminando, le duele sentado, solo calma al caminar, para disculpar, le duele sentado de pie y calma al caminar, o en decúbito con los pies elevados, más edemas, dilataciones venosas y la piel se torna un color amarillento café a violáceo, eso es por una insuficiencia venosa. Como les dije, la insuficiencia vascular puede ser arterial o puede ser venosa. Las arteriales aquí están y aquí está la
venosa. Además, puede haber impotencia funcional. En ambos casos podemos tener dolor en reposo, frialdad, insuficiencia vascular arterial grave y generalmente embólica. Palidez, rubicondencia, cianosis, eritromelia, que es un color rojo pálido y frío. O sea, bien la piel no está rojo ni tampoco está rosado. Es un rojo parduzco, un rojo medio apagado. Y de paso lo tocamos y es frío. Eso es la eritromelia. Frialdad cadavérica, realmente está frío el paciente como si estuviera tocando la pared o el vidrio. Y en los casos de insuficiencia arterial aguda crónica van a encontrarse estos signos. La eritrocianosis, dermatitis ocre, purpúrea, melanodermia, que viene a ser propiamente una piel oscura café. Frialdad leve en los casos de insuficiencia venosa crónica. Vean, ese es el resumen. Insuficiencia arterial que vamos a tener. Palidez, rubicundez, cianosis, eritromelia y la frialdad cadavérica. En alteraciones venosas, eritrocianosis, dermatitis ocre purpúrica, melanodermia y frialdad leve. La piel. Podemos encontrar varias alteraciones. Atrofia dérmica, esto es lo que va a producir en primer lugar las úlceras. Como no tiene suficiente flujo de oxígeno, la piel no se regenera fácilmente y empieza a atrofiarse, lo que puede provocar úlceras. Caída del vello, sí, el vello corporal empieza a desprenderse, porque los folículos no están recibiendo suficiente oxígeno. Alteraciones ungales, las uñas se vuelven quebradizas, frágiles, dejan de crecer fácilmente. Puede haber hiperkeratosis, eso se refiere a que la piel se vuelve dura. Dura, no quiere decir que engrosa, sino que se vuelve dura, como el cuero. Úlceras arteriales y úlceras venosas. ¿Cómo diferenciamos las dos? Las úlceras arteriales son de bordes bien definidos, es un lecho rojizo seco y es bien doloroso. O sea, yo voy a tener una herida bien demarcada, el fondo de la herida va a ser rojo, va a estar seco, no va a estar filtrando nada, y apenas lo toco, mi paciente es ¡ay! Bueno, en cambio las úlceras venosas, bordes sobreelevados. Aquí yo voy a tener nada. Aquí voy a sentir el borde, es como un cráter, va a elevarse los bordes. Además, son irregulares, el lecho es oscuro, húmedo, o sea, incluso toco y se pega mi dedo ahí adentro y una característica es que no duele. No duele nada. Mi paciente dice, ay, tengo esto aquí, no sé qué será. ¿Y le duele? No, no me duele, pero lo siento elevado y está manchadito con un líquido medio amarillo. Y yo, pues es una úlcera venosa. En cambio, si me dice, esto me duele mucho, está rojito y me duele, y no siente nada elevado, no, nada, y me duele. Eso va a ser una úlcera arterial. Eso para poder separar estas dos. El edema se vuelve crónico, frío y doloroso en insuficiencia venosa crónica grave. El edema arterial, no se olviden que es solo durante el momento del dolor y va a ser cálido. Revisar los pulsos y su simetría para ver que no hay alteración arterial, entonces puede ser venosa. El llenado capilar también es importante ver. Si el llenado capilar se vuelve lento, entonces es una obstrucción arterial. Pero si el llenado capilar es normal y hay dolor, puede ser entonces un problema periférico venoso. En casos dudosos podemos hacer la maniobra de Werger y la maniobra de Sanders. La maniobra de Werger, paciente en decúbito dorsal con el miembro inferior elevado a 45 grados por 1 minuto. Vamos a volar el tiempo de la palidez y el regreso de la coloración normal o cambio de látex. ¿Qué quiere decir? Primero, paciente en decúbito dorsal, o sea, el paciente está echado en la cama. ¿Qué vamos a hacer? Elevar la extremidad inferior 45 grados. Y ahí lo vamos a tener, lo voy a agarrar. ¿Y qué tengo que ver? Tengo que ver que se genere palidez y cuando baje la extremidad que vuelva la coloración normal. Pero si lo elevo, se vuelve pálido, lo bajo y no pasa nada, eso me indica maniobra de Werger positiva. Maniobra de Sanders. Paciente en decúbito dorsal elevando ambos miembros inferiores a 30 grados. Realizar movimientos de dorsiflexión hasta que aparezca palidez o dolor plantar. Si no aparecen,
maniobra positiva y indica alteración vascular. En síndrome de insuficiencia venosa periférica, podemos encontrar dilataciones venosas incipientes, pequeñas aramitas venosas, varículas o pequeñas varices. Claro, ¿han visto alguna vez una varice? Realmente es una vena bien dilatada y tortuosa. Pero han visto algunas personas que tengan pequeñas lineecitas, como si tuvieran ahí una pequeña telarañita. Esas son las arañas venosas, también llamadas varículas o pequeñas varices. Nos está indicando dilataciones venosas incipientes. Eso es un síndrome es un signo de síndrome de insuficiencia venosa periférica. Edema temprano en los miembros inferiores al final del día. Dilataciones venosas profundas e insuficiencia de los vasos comunicales. Podemos encontrar la maniobra de Brody-Trendeler. Lazo en el muslo para comprimir la vena safena interna. O sea, yo voy a tomar y le voy a colocar un lazo, un torniquete, algo en el muslo para generar presión. Paciente en decúbito dorsal. Va a estar echado mi paciente, sus extremidades extendidas. Voy a elevar el miembro 45 grados por 1 minuto. Y viendo el tiempo de llenado de vaciado de las venas. O sea, lo que yo hago es presionar, ¿para qué? Para que se aglomere la sangre en las venas. Y de ahí lo que hago es, elevo a 45 y si suelto el torniquete. Lo suelto y veo cuánto tiempo tarda en drenarse las venas. Tiene que ser en menos de 20-30 segundos. Si toma mucho tiempo en drenaje, eso es una insuficiencia. Esa es una insuficiencia venosa. No está drenando bien el llenado vascular. No se está llenando. Maniobra de Trendeler. Elevar el miembro inferior a 45 grados con el paciente igual en decúbito dorsal. Colocar un lazo por debajo del callado de la safena interna. Que el paciente se ponga de pie y nuevamente controlar el llenado de las venas superficiales antes de retirar el lazo y después de Si el paciente se para y está comprimida la vena, tiene que llenarse. Y si lo saco, tiene que un poco desaparecer. Pero si se mantiene todo el rato y se llena, insuficiencia venosa periférica. Maniobra de Perthes. Paciente de pie con las venas ingurgitadas. Colocar un lazo sobre la safena y que el paciente caiga. La respuesta normal es que se haya vaciado las venas periféricas. Es la respuesta normal. O sea, yo puedo tener lo mismo aquí. Comprimo. Si hago movimiento, tienen que vaciarse las venas. Eso es lo normal. Eso es ¿ven? Y se han estado vaciando. Esa es la respuesta normal. Cardiopatías congénitas del alma. Bueno, hay una clínica amplia, desde asintomáticos hasta la presencia de soplos, palpitaciones, disnea, intolerancia al ejercicio, cianosis, tos y expectoración, fiebre, mareos, el Angor, que se conoce como síncope de esfuerzo. En coartación de aorta encontramos hipertensión arterial en miembros superiores o por encima de la coartación y fatigabilidad en miembros inferiores o por debajo de la coartación. Claro, se confirma si también le tomo la presión en extremidad inferior. Extremidad superior, hipertensión, extremidad inferior, hipotensa. Ya tengo el diagnóstico. Es coartación, en algún lado está comprimida la arteria aorta y por eso no me está permitiendo el flujo de sangre. Exámenes complementarios. Con eso hemos terminado todos los signos y síndromes. Y de hecho nos da tiempo para terminar todo. ¿Qué? Solo faltan 10 diapositivas y solo son exámenes complementarios. Ya. Ya el miércoles empezaríamos respirando. Bien. Primero, rayos X. La radiología del tórax es algo que nos va a dar una gran información. La radiología sí, solo la frontal. Ojo, porque si yo hago una posterior, ahí voy a ver pulmón y... pulmón y costil y vértebras. No voy a ver el corazón. Tiene que ser frontal. Puedo analizar la cardiomegalia, donde voy a tener un índice cardiotorácico mayor al 50%. ¿Saben medir el índice cardiotorácico? Sí. ¿Ya les han enseñado la imagen? Agrandamiento de cavidades cardíacas, dilatación o deformación del nacimiento de los grandes vasos. Eso nos puede indicar inclusive lo que viene a ser una disección aórtica, una compresión aórtica. Podemos encontrar también una translocación de grandes vasos en rayos X. Circulación pulmonar
congestión vascular pulmonar, donde vamos a ver una gran cantidad de tramado vascular pulmonar que normalmente no se debería ver, el estado de las pleuras y también vamos a ver los campos pulmonares. La tomografía computarizada de multicorte, estudio de arterias coronarias, el puntaje de calcio en las arterias coronarias y los grandes vasos, pericardio, perfusión pulmonar, ahí podemos ver el tromboembolismo pulmonar, es en la tomografía computarizada multicorte. Masas y tumores cardíacos y la evaluación preimplantación valvular. Quiere decir que antes de una implantación valvular, sí o sí, tengo que tomar una tomografía. Siguiente, el ECG. No solo vamos a tener las arritmias que habíamos visto. En el ECG también podemos evaluar algunas cosas. Por ejemplo, la hipertrofia ventricular derecha. ¿Cómo vamos a evaluar la hipertrofia? Primero, derivaciones bipolares y unipolares van a tener voltajes mayores a 1.5 milivoltios. O sea, van a ser mayores a 15 cuadraditos pequeños o 3 cuadrados grandes. Con desviación del eje. Entonces, vean, tengo aquí D2, D3, ABL, perdón, ABF y ABL con voltajes elevados. Esto es hipertrofia. Si obtengo el eje, para eso me puedo ir a D1. D1 es positivo o negativo. Recuerden que D1 es recto. Positivo es a la izquierda, negativo a la derecha. Es más negativo que positivo. Entonces, hipertrofia ventricular derecha. Si fuera izquierda, veo D1 y está completamente positivo. Eso va a ser. No se olviden, es simple la hipertrofia. Solo tienen que ver dos cosas. Derivaciones bipolares o unipolares con voltajes elevados. Y luego solo céntrense en D1. Si ya tienen voltajes elevados entre D1, D2, D3, ABL, ABL y ABF, es hipertrofia. Vean D1. Si D1 es positivo, es hipertrofia izquierda. Si D1 es más negativo que positivo, es hipertrofia derecha. Bloqueos de rama. También nos vamos a ver. El bloqueo de rama derecha viene con QRS anchos, con patrones RSR, RSR o RR. Es decir, una R chiquita y una R grande después. O sea, estamos en una R chiquita, una S y una R grande. Podemos tener el patrón RSR', dos R's completamente grandes o solo ver RRs. Básicamente, lo que vemos aquí. Esto es un patrón R chiquita, R prima. O, como también podríamos decir, vamos a ver orejitas de conejo. Ya sea del mismo tamaño o de igual tamaño. Vamos a ver orejitas de conejo. Eso vamos a ver. Generalmente en derivaciones B1, B2, B3, etc. Ahora, si el QRS es mayor a los 0.12 segundos, bloqueo completo. Si el QRS es menor a los 0.12 segundos, bloqueo incompleto. ¿A qué se refiere eso? Desde el inicio del QRS hasta el final del QRS. Normalmente el QRS tiene que estar en máximo 2 cuadraditos pequeños. Pero si está en 3 o más, eso es bloqueo completo. Si está en menos de 3, bloqueo incompleto. Eso es lo que vamos a encontrar en estas derivaciones. Y en las derivaciones como B6 vamos a encontrar una onda S ancha y brillante. Desde que sea picuda va a ser redondeada y ancha. Bloqueo de rama izquierda. En el bloqueo de rama izquierda vamos a encontrar patrones RR o forma de L, o sea, montañas de doble pico. Vamos a ver un patrón de montañita de doble pico. Lo que estamos viendo aquí, estamos viendo esas montañas. Y en las derivaciones donde tenemos las series y esas inferiores, como puede ser B2, B3, etc., ahí vamos a encontrar una onda que fusiona la onda R y la onda S. Justo aquí está. Entonces vemos esto más estas montañas de doble pico, bloqueo de rama izquierda. Nuevamente, veo el QRS. Si mi QRS es mayor a 0.12 segundos, bloqueo completo. Si es menor, bloqueo incompleto.
En este caso, estamos viendo un bloqueo incompleto, porque está en 0.10 segundos. Son 2 cuadraditos y la mitad. Pruebas ergonométricas graduadas, también llamadas ergometrías. Primero, debemos calcular la frecuencia cardíaca máxima para mi paciente. Para la prueba ergonométrica, yo tengo que saber cuánto es la frecuencia cardíaca a la que debe llegar mi paciente como máximo. Porque si no calculo esto, yo voy a hacer que mi paciente incluso pueda entrar en infarto si es que no controlo bien esa frecuencia. ¿Cómo voy a calcular? 220 menos la edad del paciente. Menos la edad. Si mi paciente tiene 50 años, ¿cuánto debería ser esa frecuencia máxima a la que lo voy a llevar? 170. Perdón, 170. Ahora, si mi paciente tiene 70 años, 80. máximo 150. Si mi paciente tiene 20 años, sin problema lo puedo llegar hasta los 200 latidos. Eso, calcular eso es muy importante. Porque una vez que supero esto, yo tengo que parar la prueba. Porque es mucho riesgo para mi paciente. ¿Qué indicaciones voy a tener? Como pruebas diagnósticas en cardiopatías isquémicas, como en personas asintomáticas, cuando hay dolor torácico, angina, síntomas que sugieran enfermedad coronaria, pero no hay un dolor torácico, puede tener disnea, puede tener inclusive palpitaciones, pero no hay dolor. Cuando hay arritmias de etiología no familiar o cuando hay discinesias ventriculares. En personas asintomáticas, personas de alto riesgo coronario, cuando hay ECGs basales alterados, isquemias silentes en atletas, por ejemplo, personas sedentarias mayores de 30 años que quieran iniciar prácticas deportivas, hay que hacerles una ergometría. O sea, si mi persona ha estado viviendo 30 años sin hacer deporte y de repente quiere iniciar deporte, le haremos una ergometría para ver hasta dónde tiene que llegar su frecuencia y que no se pase de eso. Al menos por 6 meses vamos a estar en eso. Después ya puede hacer otros ejercicios porque va a mejorar su función cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy probable que un paciente de 45, 50 años que sea hipertenso y diabético dice, ya, desde la próxima semana me pongo las pilas y hago ejercicio y puede terminar muerto en una semana. ¿Por qué? Porque ha superado esto. Que no debería haber superado, porque no le hemos hecho una ergometría. Pacientes diabéticos, otros factores de riesgo cardiovascular, pacientes que realizan trabajos relevantes para la salud y seguridad pública, estos pilotos, conductores de vehículos públicos, controladores aéreos, etc. Son muy estresados esos labores y trabajos. En individuos sanos, durante revisiones laborales lo vamos a realizar. Como evaluación funcional, valoración pronóstica en pacientes tras episodios de infarto o otras alteraciones, o inclusive postquirúrgicos. Evaluar la eficacia de diversos tratamientos farmacológicos, valorar o estratificar el riesgo cardiológico antes de iniciar programas de rehabilitación, valorar la capacidad funcional patológica después de patologías, evaluar las capacidades de taquicardización de un paciente con esfuerzo después y antes del tratamiento, evaluar posibles evasiones en pacientes con arritmias, pacientes con bloqueos auriculoventriculares, pacientes portadores de marcapasos y valorar patologías cardíacas generales. Contraindicación. Podemos hacer muchos casos, pero ¿en qué caso no voy a hacer una ergometría? Contraindicación absoluta. No voy a hacer ergometría en ningún caso en infartos agudos recientes, de menos de 5 o 7 días. O sea, le dio un infarto la semana pasada, hoy día le han dado de alta. ¿Le voy a hacer ergometría? No. Voy a esperar por lo menos una semana más para hacer la ergometría. Angina inestable, si es que hay angina de reposo, 48 horas antes a la ergometría. O sea, si mi paciente ha pasado todo el fin de semana sin problema, hoy día ha venido, perfecto, le hago la ergometría. Pero si me dice, ay, ayer me ha dolido un poco el pecho, venga el miércoles. A ver si lunes o martes no tiene. Venga el miércoles, tengo que estar 48 horas sin dolor. Entonces le digo, venga el miércoles. Y en el miércoles me dice, no he tenido dolor, perfecto, le hago la ergometría. Pero si me vuelve a decir, sí, ayer he tenido dolor, nos vemos después. No se hace. Arritmias cardíacas graves. Tengo un paciente con, digamos, extrasístole. ¿Le hago ergometría? Porque no, es una de las arritmias más leves que hay. ¿Tiene taquicardia? ¿Le hago ergometría? ¿Tiene bradicardia? ¿Le hago ergometría? ¿Tiene torsada? ¿Le hago ergometría? No, la torsada es una arritmia severa. ¿Tiene bloqueo AB de tercer grado?
Movitz 3. ¿Le hago ergometría? Ni por si acaso le hago ergometría. Lo voy a matar al paciente en pleno ergometría. Entonces, arritmias severas no se hacen. Pericarditis aguda, estenosis aórtica grave asintomática o todo tipo de obstrucción severa, embolia o infarto pulmonar agudo, trombosis venosa profunda, aneurismas ventriculares, accidentes cerebrovasculares recientes. Si me dice, he tenido una embolia hace 20 años, le hagamos la ergometría. He tenido una embolia hace 3 meses, no le hago la ergometría. Es muy reciente. Enfermedades generales graves, incapacidad física severa. Cuidado, traten de hacerle ergometría a un paciente en silla de ruedas. Relativas, casos en los que debemos considerar el riesgo sobre el beneficio de mi paciente. Hipertensión arterial sistémico pulmonar significativa. O sea, si viene mi paciente con una presión de 170, 190, no hay problema. Pero si viene mi paciente con una emergencia hipertensiva, yo no le voy a hacer ergometría. Voy a tratar la emergencia, voy a liberarlo, que esté una semana con baja presión y le hago la ergometría. Taquiarritmias o bradiarritmias. Estenosis aórtica moderada u obstrucción moderada del tracto de salida. Efectos de fármacos o anomalías electrolíticas. Obstrucción del tronco o equivalente. Miocardiopatía hipertrófica y enfermedades psiquiátricas graves. Son situaciones relativas. Tengo que ver el riesgo-beneficio. Tengo que hacer la ergometría porque si no tengo el diagnóstico, mi paciente se muere, lo hago. Puedo diferir a la ergometría para de aquí a 1 o 2 semanas o en un mes. No necesito ahorita para poder mantener al paciente. Entonces no lo hago. Estas son las absolutas. ¿Tiene esto? No hay ergometría. No se debe ni se va a realizar. Luego tenemos el electrocardiograma ambulatorio, también conocido como el Holter, donde el paciente va a estar 24 horas con el electrocardiograma. ¿En qué pacientes vamos a usar? En pacientes con síncope y presíncope o inestabilidad, para saber la causa. Porque puede que mi paciente tenga palpitaciones, todo, le hago un electro, no encuentro nada. Le hago pruebas de ergometría, no hay nada. Le hago todo tipo de pruebas, no hay nada. Entonces mi paciente tiene algún extrasístole, tiene una taquicardia paroxística en algún momento, pero tengo que saber cuándo. Entonces le hago el Holter y tal vez encuentro que a las 2 de la mañana es donde se le para el corazón. Pacientes con palpitaciones recurrentes inexplicadas. Pacientes con episodios de disnea, dolor precordial, astenias, que no son explicadas después de realizar otras exploraciones. Pacientes con eventos neurológicos cuando se sospecha fibrilación o aleteos. Evaluación y seguimiento de marcapasos. Resincronizadores y desfibriladores. No son los mismos. Hay marcapasos con desfibrilador y hay marcapasos sin desfibrilador y hay resincronizadores. Estudios diagnósticos de arritmias y variaciones de la frecuencia cardíaca, estudio de la respuesta al tratamiento luego de haberse diagnosticado arritmias, y en algunos casos es posible evaluación para evaluar variaciones del segmento ST durante el monitoreo para ver la presencia de cambios isquémicos en el electrocardiograma, ya sean sintomáticos o asintomáticos. La ecocardiografía y Doppler cardíaco. Morfológicamente, tamaño de cavidades, espesor parietal, relación pared-cavidad, anatomía valvular, pericardio y las características de nacimiento de los grandes vasos. Funcional, puedo ver la motilidad de las paredes e incluso los volúmenes cardíacos en una ecografía Doppler. Y en el Doppler, la hemodinámica, la velocidad con la que la sangre va fluyendo. O sea, 3 estudios, anatómico, funcional y el Doppler para la velocidad de sangre. Y por último, cardiología nuclear. La cámara gamma nos puede ayudar. En la cámara gamma puedo ver los estudios de perfusión miocárdica. Ya realmente voy a ver dónde está la obstrucción coronaria. Función ventricular sistólica o fracción de eyección, que también lo puedo ver en el Doppler, pero esto me sale mucho más preciso. Estudios combinados de cámara gamma y el TEP, o PET, nos van a dar combinación para inclusive tener una imagen tridimensional del corazón y verlo por todo lado sin necesidad de sacar. Y el cateterismo cardíaco es la angiografía coronaria, donde voy a meter un catéter y directamente voy a ver cómo están las coronarias. Incluso puedo colocar un contraste para ver la obstrucción. Ya que estoy adentro, introduzco directamente el equipo y hago una angioplastia. Introduzco directamente el equipo, armo el balón, retiro el balón, se queda la malla y listo, y ahí hice la angioplastia.